buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio, aquí en San Juan de Puerto Rico a las 11:44 de la mañana de hoy, martes 26 de octubre del 2021. Y hoy tenemos un día un poco cargado porque nosotros vamos a hacer lo que otros no hacen. Nosotros queremos hablar con aquellos grupos que nosotros hemos llamado los que protagonizan los fogones prendidos alrededor del país y que hoy aparentemente se van a constituir en el Capitolio de Puerto Rico por razón del plan de ajuste. Nosotros queremos hablar con esa gente. Nosotros queremos que nos digan por qué están allí, cuáles son sus posiciones. Amén de que ayer tuvimos una excelente entrevista con el licenciado Rolando Emanueli y nos explicó desde el punto de vista de su posición e interpretación del derecho lo que supone el plan de ajuste 1003 como ley habilitadora para que se dé ese plan de ajuste. ¿Quién lo gestó? ¿Cómo la legislatura de Puerto Rico llegó a acuerdos con el ejecutivo del 32%, el gobernador Pedro Pierluisi, los líderes legislativos con la Junta de Control Fiscal? Y esa Junta de Control Fiscal todavía, aun cuando casi todo ese proyecto iría tal y como ellos gestaron, iría a copiar, a calcar, tal y como ellos gestaron esos acuerdos con los bonistas, mejor conocidos como los buitres. Aún así, no quieren ese proyecto 1003 como ley habilitadora para establecer el plan de ajuste. Vamos a hablar con esos personajes y esas personas que estarán en el Capitolio tan pronto se organicen allí a partir de las 3 de la tarde. Así que les estoy diciendo pendientes a Bonita Radio, porque hoy el equipo de la calle de Bonita, Dania Warhol y Verónica Vegabón, estarán en el Capitolio atendiendo ese asunto hasta que podamos hablar con suficientes personas que van a estar representados allí a través de los diferentes grupos. Que hoy nosotros en este programa a las 11 de la mañana vamos a hablar de lo que el gobernador de Puerto Rico le parece es su prioridad con relación a la policía. De esas intervenciones que tuvo ayer el gobernador y que una de ellas quedó grabada a través de una persona que la grabó de su televisor y nos hizo llegar y que lo circuló también en las redes y pudimos adquirir el audio y vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar de COVID porque no importa que estemos en picada, tenemos que insistir en la información y en el discurso de la prevención. Hoy murieron 2 personas y no puede ser que siga muriendo gente de nada, pero sobre todo de COVID, cuando se supone que estemos manejando ya bastante desde el asunto de la vacunación, pero sobre todo protegernos. Y veo como que está todo ya otra vez súper lleno. Vamos a hablar de eso y vamos a colocar también en el radar el cuco. Importante hablar de cómo mediáticamente nosotros podemos colocar a la población tanto miedo como cuando hablaban del cuco, pero ahora el cuco es que no se apruebe el plan, la ley habilitadora para el plan de ajuste. Como siempre, compartan, 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 vayan a bonitasradio.net, allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. Siempre lo pueden hacer en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. No se olviden que la diáspora puertorriqueña es importante para nosotros y estoy viendo un nuevo internauta de la diáspora desde Haines City, Florida. Saludos, Ari Hernández. Pito Martínez está por ahí y corre el rumor de purga. No sé de qué estás hablando. Robert Baldwin también está por ahí. Vayan a Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio en Instagram. Siempre estamos en podcast, iVoox, iTunes y Spotify. Igualmente en el canal de YouTube. Gracias a nuestros auspiciadores.
la cooperativa de Vega Alta, la cooperativa Abraham Rosa, la cooperativa de Juana Díaz y Manuel Seno Gandía. Todas las sucursales de todas estas cooperativas están disponibles y ese es el sistema financiero puertorriqueño. Tenemos dos entrevistas que también las quiero anunciar, que las vamos a producir más temprano y las vamos a publicar a las 5 de la tarde. Una con el licenciado José Sosa Llorens, uno de los abogados de 5 cooperativas que tiene un proyecto, y vamos a hablar sobre eso ahora mismo, y lo colocó antes Verónica. Gracias, Verónica, por siempre estar pendiente a los compromisos de Bonita Radio, y esta es la oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, que está buscando, si usted tiene 60 años o más y todavía no se ha vacunado, tiene alguna necesidad que lleguen allí a su casa o a donde usted se encuentre, puede llamar 957-3000, 787 957-3000 y allí puede orientarse y coordinar una cita. Importante para nuestras personas de edad avanzada que están decididos a vacunarse y todavía no lo han hecho, que necesitan información científica. Comuníquese con la oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada y este call center o centro de llamadas que tiene específicamente para eso, 957-3000. Y decía que voy a hablar con el licenciado Sosa Llorens sobre el asunto de las cooperativas, lo que las cooperativas creen que debe pasar con relación a la recapitalización en este esfuerzo del proyecto 1003, que el lenguaje de que sean servicio esencial o por lo menos prioridad esté incluido ahí para que la Junta de Control Fiscal haga lo que tiene que hacer, recapitalizar de acuerdo a lo que ellos entienden es justo, después de lo que hizo el gobierno de Luis Fortuño para allá para el 2010, obligándolos o torciéndole las manos. Es una pregunta que le voy a hacer al licenciado. A comprar bonos de Puerto Rico, so color de que le iban a quitar las, la exención contributiva. Y otra entrevista que vamos a hacer y vamos a publicar a las 5 es que nos parece importante un defensor de la auditoría de la deuda, como es el profesor universitario José González Taboada. Porque el profesor ha sido consecuente en su discurso en el grupo que defiende el Frente de Ciudadanos, que defiende la auditoría de la deuda, en relación a la intervención de la Junta de Control Fiscal y lo que significa esa auditoría de la deuda en el momento en que estamos hablando de un plan de ajuste. Y yo quiero hablar con los dos porque los dos traen información, obviamente, desde sus diferentes perspectivas. Uno que entiende por qué debe recapitalizarse el sistema cooperativo después del asunto de la compra de bonos de parte de las cooperativas, y el otro que habla desde los ciudadanos, pero que tiene, obviamente, un expertise puntual en el asunto financiero, cuando es un profesor universitario, entiendo que es CPA, y si no, pues que me corrija más tarde, que está inmerso en la discusión del asunto de la deuda pública de Puerto Rico. Y quizás debemos empezar por ahí. Rafael Torres dice, por fin piden justicia y no son sabuesos del gobierno, son seres humanos contra la criminalidad. Ah, los policías tanto como los maestros y los demás. Sí, vamos a hablar de eso ya mismo. Pueblo, necesitamos unión, dice Carlos Pérez. Carmen Negrón. Carmen, gracias por acordarte ayer por la situación de mami con el crimen. Estamos esperando para hacer una nueva escritura de su casa. Querida Carmen, quiero que sepas que ayer nos dijeron, mira, cero, claro. Los pocos periodistas que fueron, que hoy no veo en ningún lado la historia, los pocos periodistas que fueron no preguntaron sobre el lío que tienen con el 360. Y tengo que decir que hablé con un compañero esta mañana que me dijo que sabía que había problemas con el sistema, pero no sabía que era con el nuevo. Él pensaba que era con el viejo. Pero ya, yo creo que ese compañero va a hacer lo propio y va a hablar y va a buscar, a indagar sobre el asunto del crimen. Así es que, Carmen, espero que lo resuelvas pronto.
Pueblo, atrévete a considerar otras alternativas que no sea la oligarquía que existe en Puerto Rico desde hace tantas décadas sin nada que aportar a nuestro pueblo, dice Harry. Harry, buen mensaje. Y quizás yo deba empezar por ahí, por el asunto del miedo. Y esto es un, un análisis que hago a base de lo que estoy leyendo desde esta madrugada con relación al asunto del plan de ajuste. Nosotros hemos hablado, ayer tuvimos una excelente entrevista con Rolando Emanueli. Lo más importante de manejar los temas con relación a el plan de ajuste a la deuda pública, a la ley habilitadora 1003, es entender desde el punto de vista técnico, y por eso es que a mí me gusta traer a las personas que tienen posiciones en el conflicto que genera el asunto de la deuda. Los abogados que van al tribunal, los abogados que hacen interpretación de la ley, que tienen clientes, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, sin entrar necesariamente en quién está de acuerdo con el 1003 y quién no. Hay un asunto puntual aquí que yo se lo adjudico al miedo. Y hay una excelente caricatura que hace hoy el amigo Quique, no es Renta. El que desarrolla es Quique, y siempre olvido el apellido. El que desarrolla la caricatura de Planita Quique. El cuco, paga la deuda, págala ya, que viene el cuco y te comerá. Es una caricatura a partir de la posición que tuvo ayer la jueza Laura Taylor Swain, que tiene que ver con que ya ella estaba perdiendo la paciencia y la reproducción. Quique Estrada, gracias María Zamparelli. Siempre se me olvida el apellido de Quique y a veces le digo Renta y ese es otro Quique. Pero bueno, ahí está, Quique Estrada. Quique hace esta caricatura que me parece apropiada traerla en el contexto de lo que hoy vuelve a repetirse como un mensaje de por ahí viene el cuco, que tanto valor o tanta pertinencia tiene en el escenario puertorriqueño, porque la cultura del cuco en nuestra niñez es una realidad. Por ahí viene el cuco, es como el cuento del lobo. Dice Ramón Salmoncho Saldaña, sería fabuloso si puedes pasar la entrevista nuevamente, estuvo fabulosa. Prometo que la voy a sacar y la voy a reproducir para que ustedes la puedan compartir. La voy a editar y prometo que voy a hacer eso. Gracias, Moncho Saldaña, por tu sugerencia. Entonces, cuando yo veo las portadas de hoy, o por lo menos la portada de uno de los periódicos en papel, vuelven a reproducir, pero ahora con mucha más dureza, con mucho más ahínco, no solamente en el titular, sino en la reproducción de los mensajes que están organizados en esa historia. Y me voy a referir al titular de esa portada de En el radar, la desestimación. Y yo ayer tuve una pregunta directa al licenciado Rolando Emanueli con relación a la desestimación del pleito de quiebras. Porque me llamó la atención, primero, que en la conversación y en el toma y dame de la Junta de Control Fiscal y la propia jueza, la jueza habló de si la Junta iba a presentar una posición de desestimación del pleito. Eso quiere decir, en esta etapa de los procedimientos yo no logro nada y ¿sabe qué? Yo le voy a pedir que no hay causa para seguir en este litigio y le voy a pedir la desestimación. Le hice esa pregunta porque a mí me llegó una pregunta de un internauta en esos mismos términos. Y después de haber leído y escuchado
cómo la jueza tuvo ese toma y dame con la Junta. Entonces, cuando eso ocurre, yo le pregunto a Rolando Emanueli, que conoce el derecho, que sabe, estamos hablando de derecho procesal. Fíjese que no estamos entrando en el contenido, si es bueno, si es malo. Porque a mí me enseñaron en todo este tiempo en que llevo trabajando desde el punto de vista de periodista, cubriendo los casos legales, cubriendo los tribunales, que las controversias tienen que estar maduras para someterse al tribunal y para que el tribunal tome decisiones. ¿Y cómo es posible que aquí estemos hablando hoy de que en el radar la desestimación porque la jueza le haya hecho una pregunta a la parte? Oiga, el derecho es rogado. Que me pregunten o que me digan si fue que los muñequitos cambiaron y yo estoy mal. Yo no tengo ningún problema de cometer un error en el análisis y que me lo señalen, pero que yo sepa hasta el sol de hoy, si el derecho es rogado, quien tiene que pedir la desestimación es la Junta. ¿Cómo es eso que está en el radar la desestimación? ¿Para qué? Lo que no le dijo, la Junta contestó que no. La Junta contestó que va a seguir. Eh, lo que no le dijo la Junta de Control Fiscal a la jueza, ahora una portada, un titular sacado de contexto. En mi también escuela de periodismo me enseñaron que eso es misleading. Quererlo traer para establecer, por ahí viene el cuco. Diablo, la verdad es que a mí me ha sorprendido sobremanera. Pero entonces seguimos en el análisis. Cuando veo todos los que comentan, no hay una sola posición. Una sola posición que no sea de alguna manera la opinión del compañero Benjamín Torres Gotay, que hace un análisis que todavía estoy tratando de entender, pero es mirando la responsabilidad con que queda la legislatura de Puerto Rico, que fueron también los que emitieron deuda. O sea, que no necesariamente es asumir una posición si está discutiendo el asunto de por qué es bueno o por qué es malo el 1003. Pero todo lo demás es el cuco, por ahí viene el cuco, déjalo que venga, como decía el Cano, pero no déjalo que venga. Por ahí viene el cuco y te va a comer. Y las garras, como dice el amigo Quique Estrada, es de la jueza. Es decir, la mala de la película nos va a resolver y nos va a resolver en contra y vamos a estar todo el mundo por ahí caminando desnudo por la calle y los confinados van a estar en la calle. Gente, esa es la lectura que yo estoy haciendo de esas portadas, de todo el contenido. Pero entonces, alguien comentó de los economistas que están haciendo análisis. Anoche pude ver la entrevista del licenciado, excelente y muy pertinente. El comentario que hizo de la jueza sobre su actitud me hizo recordar el caso de Andrea. A mí me llamó la atención y me gustó que entráramos ahí porque yo honestamente también por la experiencia que tengo viendo y escuchando en miles de juicios que debo haber escuchado en mi carrera, me llamó poderosamente la atención ese comentario tajante de la paciencia. Y eso es un no, definitivamente. Dice, Rafael Torres dice que es un excelente comentario sobre los economistas y quiero ver qué es lo que dice Ana Martínez porque me parece importante. Saludos, Marisol Camacho, estás por ahí, Adalberto Ramos, buen día a todos, Carlos Pérez. De acuerdo con la reproducción, dice Eugenia Rodríguez, lo voy a hacer. Dice Ana Martínez Santiago, y me parece importante este comentario leerlo, sobre los economistas como analistas. Un economista puede ofrecer sus servicios al Estado, a instituciones financieras como bancos, aseguradoras y casas de corretaje, en universidades, en empresas de consultoría y del sector privado y en organizaciones del sector no gubernamental. Un economista también puede ser un asesor de las microempresas, de las medianas, de las grandes. Actualmente uno de los principales empleadores de los economistas son los consultores, las consultorías públicas y privadas. Así que cuando escriben y se escudan bajo el manto de ser economistas,
A mí me gustaría saber a quién asesora como clientes, como empresa, pues su opinión está por lo general amarrada a esa representación. Así que no me digas que lo que escribe un economista seamos transparentes. ¿Te has preguntado cuántos de esos legisladores aprobaron emisión de bonos sin identificar una fuente de pago? Agradecida por ese comentario, y no solamente abona a la discusión, al análisis que tenemos hoy. Es puntual con relación a las fuentes de repago de esas emisiones de bono y de esos préstamos que se cogieron, que hemos dicho, y no porque nos los haya dicho una fuente, es que está constatado con todo, con toda la historia periodística, pero sobre todo con la historia de las emisiones de bono de la administración de Luis Fortuño. Se tomaron 17, se hicieron 17 y ninguna tuvo fuente de repago. ¿Y saben quién era el presidente del Senado? Tomás Rivera Chats. Ponlo en la nevera, porque esas son las cosas que no podemos olvidar. Y eso te lo dice el periodismo. Cuando tú hablas de eso, Ana, que Robert Baldwin comparte contigo la expresión, me parece que es importante decir, yo no tengo ningún problema con que usted trabaje con quien usted entienda tiene que trabajar y usted defienda la posición de esa fuente de recursos para usted seguir viviendo. El detalle es que tenemos que decirlo. El detalle es que el periodismo tiene que decir. Por ejemplo, si yo traigo a Rolando Emanueli habla desde donde él, como perito, se posicionó en ese imaginario. Y él se posicionó con los sindicatos. Él se posicionó en este caso, en el caso de él apropiadamente, con Lautier. Pero Rolando Emanueli puede decir una cosa que cualquier abogado conocedor del procedimiento tiene que decirnos. Y es que los casos no se desestiman así porque sí. Es que los casos se desestiman cuando una de las partes lo solicita o el tribunal asume ese discurso y le trae con lugar. Aquí nadie ha pedido la desestimación del pleito. ¿Por qué hablan entonces de que la desestimación está en el radar? Lo que está en el radar es el cuco. Nosotros vamos a hablar esta tarde con dos personas. José González Taboada, que cree que hay que auditar la deuda porque hay que responsabilizar precisamente a aquellos que emitieron la deuda sin fuente de repago, que tengan responsabilidad civil, penal, como se entienda dentro del Estado de Derecho, porque llevaron al país a esta debacle. Pues él hablará desde ahí, la posición está clara. Y nosotros le haremos la pregunta que les tengamos que hacer. Vamos a hablar con el licenciado José Sosa Llorens, cooperativista y que ha trabajado toda su vida alrededor de uno de sus principales clientes, que son son las cooperativas de Puerto Rico, que tienen un modelo económico diferente y que han estado presentes como sistema financiero por 70 años en este país. Hablará desde ahí, lo identificamos. ¿Por qué ellos no pueden estar en la discusión de los demás medios de comunicación de frente con aquellos que dicen que el 1003 es bueno? Yo no tengo ningún problema con que vengan. ¿Por qué no pueden estar de frente? ¿Por qué todo el que hoy participa de esa publicación, incluso los gritores del entretenimiento que se definen como analistas y que a veces quieren parecer periodistas, haciendo columnas diciendo aquí lo que tiene que pasar es que se apruebe el 1003 y esto siga para ir para allá? Porque nadie puede decir que en efecto y traer la posición de que lo que busca el 1003 va a comprometer el dinero del país para pagarle a los bonistas y que no están cubiertas las necesidades del pueblo desde las pensiones, dinero de los municipios, etcétera. ¿Por qué yo no vi hoy el comunicado que emitió ayer en la tarde la Federación y la Asociación de Alcaldes diciendo no nos vamos a oponer, pero esos chavos no dan?
Lo dijeron claramente. ¿Por qué no lo podemos ver así con números bien grandes? Ese es el problema. Ese es el problema de tener mente hecha y publicar con mente hecha. Si ustedes me van a decir que vamos a entrevistar exclusivamente a los que van a cargar nuestro contenido porque tenemos mente hecha, pues es otra cosa. Pero díganlo así de tranquilo. De la misma manera, digan, nosotros aquí no creemos ni en, yo no creo en la objetividad y eso podemos hablar muchísimo. Nosotros aquí no creemos en que deben estar representadas todas las partes para discutir. No, nosotros vamos a cargar nuestro muerto y nuestro muerto se llama 1003 porque favorece a los negocios que nosotros tenemos y de esta es la manera en que nosotros miramos y favorece con los que yo tengo contratos, etcétera, 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 etcétera. No tengo problema, pero vamos a decirlo. Vamos a decirlo porque así yo como periodista, por ejemplo, tengo la capacidad de decir, pues mira, voy a respetar su línea porque su línea es definitivamente, pero no me digan que es que aquí todo el mundo puede hablar y todo el mundo puede decir. Yo creo que esa es el interés que nos debe mover para entender este conflicto hoy. La prensa comercial tiene miedo de hacer preguntas claves, dice José Rodríguez. En el asunto de la emisión de deuda ilegal están aparte los políticos, bancos, brokers, abogados. La madeja de próceres honorables es amplia y profunda. Pedro Miranda, totalmente de acuerdo contigo. Totalmente. Por eso. Pero volvemos. Hablamos con González Taboada y nos va a decir desde dónde él habla. Díganme desde dónde hablan. Díganme que lo que quieren es una plancha. Mira, ¿sabes qué? Aquí no queremos hablar con nadie. Aquí queremos una plancha y que el 1003 lo aprueben mañana. Ojo, lo pueden aprobar mañana y la discusión estará allí en el tribunal y la Junta dirá, porque quiero que sepan que lo que ha sido consenso de los mismos que nos trajeron aquí, Tomás Rivera Chats y compañía, porque ahora le está en consenso con relación a las pensiones y otros asuntos, la Junta no lo quiere tampoco. La Junta habló y en ese sentido tengo que decir que Tomás Rivera Chats fue honesto cuando habló hoy. La Junta habló de píldora venenosa y en lo único que están de acuerdo es de traer el lenguaje que amarre a la Junta con relación a las pensiones. ¿Y cómo catalogó la Junta Natalie Jaresco ese mensaje y ese contenido, ese elemento en esa ley 1003 como la píldora venenosa? Y entonces, ¿por qué por qué la portada no era que en efecto lo que no quiere la Junta es proteger las pensiones? Porque la Junta cataloga el lenguaje relacionado a no tocar las pensiones del pasado ni del futuro como la píldora venenosa. Eso es lo que el país tiene que saber. Eso es lo que el país tiene que tener de mano a mano. Las dos versiones, las tres versiones. Básicamente hay dos versiones. Y yo quiero presentar lo que ha producido en términos de material escrito este grupo, los diferentes grupos, porque no es uno. Ahí están los sindicatos de servicio público, están los maestros y las maestras, hay organizaciones frentes ciudadanos, algunos de corte ideológico partidista, pero ahí está la información y es la información que contraponen a lo que ha venido a decir el gobierno. Esa información que trae hoy y que la tenemos la debemos tener, Verónica, puesta ya en pantalla, porque es la información que habla del no al P de la C 1003. Me gusta oír su análisis. Nos quieren atosigar más pobreza, más necesidad, menos calidad de vida y futuro. Gracias, María Zamparelli. Miren, esto pudo haber muy bien sido una de las partes de las historias de hoy. Usted está diciendo todo lo que la Junta dice de por qué el 1003 es malo.
¿Y por qué? Bueno, realmente, ¿por qué se debe aprobar un plan de ajuste? Y aquí hay 8 puntos que establecen por qué ese 1000,003 es malo. Pues vamos a hablar sobre eso desde ahí, vamos a hablarle al país, vamos a hablar directamente por qué la prisa. Eh, Ahí está, no reduce lo suficiente la deuda del gobierno central. De 33,000 millones, solamente la reduce en 26,000. De 26,000 a 17,000. Todo esto es información que está pegada, copiada en un análisis que hacen los diferentes grupos que están opuestos al 1003. El gobierno solo baja el pagaré anual de sus obligaciones de 4,000 a 3,000 millones. Se reducen las pensiones futuras y se prohíbe cualquier ajuste por el costo de vida durante 25 años. Se condena a la UPR a un presupuesto fijo insuficiente. No evita el cierre de 40 municipios amenazados por el plan fiscal. Eso ya lo dijeron los alcaldes. Esto no es suficiente. Nos obliga a pagar la deuda ilegal, definitivamente, porque no se ha auditado y esa es una de las consecuencias. Y nos expone a una segunda quiebra en menos de 10 años. Pues miren, vamos a traerlo. La bolita es más transparente que los bonos. A estas alturas yo estoy comprando esos bonos, comparando esos bonos. Busca ver dónde está Ferrer y a quién cubrió. Según siguen sin auditar la deuda los muchachos de UBS. Yo vi los otros días a Miguel Ferrer, por ahí estaba. Es como si cayera una bomba atómica. Entonces, cuando no vemos esos análisis que puedan traerlo, pues yo quiero que sepan que yo los voy a tener aquí de alguna manera. Por un lado, José González Taboada, yo quiero que el profesor me diga qué piensa del 1003 desde el punto de vista de su expertise y obviamente lo que él insiste debe ser una auditoría de la deuda. Y por otro lado, el licenciado Sosa Llorens, lo que quieren proteger las cooperativas, un sistema financiero que le ha servido por 70 años a Puerto Rico, con el caveat que siempre les he dicho, yo en el pasado, hace 6 años, trabajé un esfuerzo de manejo de crisis con relación a los bonos y a las cooperativas y eso para mí es transparente decirlo. Soy cooperativista y siempre he estado del lado de esa posición de sistema financiero desde el punto de vista de que entiendo la construcción y cómo se da la economía solidaria dentro de ese modelo económico. Dicho eso, esas 2 entrevistas las voy a hacer hoy y a las 5 de la tarde las prometo. Recuerden, después de las 3 de la tarde, Dania Warhol y Verónica van a estar haciendo intervenciones en vivo desde allí, desde el Capitolio, hablando con la gente, hablando con los representantes y las representantes de esos grupos que están claros que no quieren el 1003. Y en este momento tengo que decir que nunca me puedo olvidar que nosotros estamos todos los días en la red informativa. La red informativa desde sus estaciones tradicionales, la Radio Grito en Lares, Radio Cumbre en Orocovis y Radio Éxito en Utuado. Allí están todos nuestros contenidos, siempre desde esto es lo último que Palo es Noticias y Noticias con Café. Sepan que también estamos pendientes de ustedes, que no necesariamente nos podemos cruzar con ustedes a nivel tradicional durante la tarde de hoy, pero todos los esfuerzos y los contenidos nuestros de las coberturas en la calle van a estar en nuestras plataformas, así que accedan a ellos porque para nosotros, nuestros ciudadanos y los internautas, radioescuchas tradicionales del centro de la isla son súper importantes porque ustedes son parte del país, así como la diáspora puertorriqueña, y hay que hablarle a ustedes también. ¿De qué vale vivir por vivir sin calidad? Dice Miguel Ángel. Grace Reyes, hasta la locura nos quieren llevar. Nos van a subir desde la luz hasta la presión arterial estos políticos corruptos y traidores, dice Grace. Bueno, y entonces yo me pregunto, el gobernador de Puerto Rico ha sido parco, sino bastante alejado y solamente contesta las preguntas relacionadas con que este plan de ajuste hay que hacerlo, esto no tiene manera de, no tiene marcha atrás,
yo siempre recuerdo las palabras de Pedro Pierluisi cuando era asesor de la Junta de Control Fiscal, diciendo y estableciendo que los puertorriqueños eran buena paga y a los buitres había que pagarle. Él no dice buitres, ¿verdad? Dice a los bonistas. Eh, y que esa deuda había que pagarla. Claro, hablaba como asesor de la Junta de Control Fiscal. Cuando llegó a la gobernación, siempre dijo que los pensionados eran primero. Cuando llegó a la gobernación, en un momento dijo que él iba a gobernar para todos los puertorriqueños, independientemente de que no votaran por él. Claro, él no sabía que iban a ser, que eran solamente el 32% o que esa es la cifra. Y por eso es que nosotros en Bonita hablamos del gobierno del 32%. Los policías dijeron ayer, y nosotros fuimos bastante parcos en traer la información, aunque la tuvimos bien temprano, pero sí colocamos en nuestras redes que los policías iban a hacer un anuncio aparentemente organizado desde una persona que es un ex policía, se jubiló en el 2014 y está haciendo un llamado a que los policías salgan a la calle y hagan un paro para denunciar que a ellos también le quieren tocar las pensiones y que obviamente el plan de ajuste se alejaba de lo que era la protección de esas pensiones presentes y futuras. Todo el mundo sabe en Puerto Rico lo que ha pasado con la policía. La policía no solamente es un cuerpo que la política partidista ha intervenido negativamente con relación a ellos. Eh, la disminución de ese cuerpo policíaco tiene diferentes razones. Ha ocurrido mucho en estos últimos 25 años. No hay un proyecto de seguridad que esté alineado con un proyecto de rehabilitación integral. Parecería que la mano dura contra el crimen que gestó y que originó la eh, administración de Pedro Rosselló González siguió percolando al punto que lo que tenemos hoy es una policía bastante desmoralizada, con bien pocos elementos de educación y de sostenimiento, una fuerza que tenga capacidad de producir una relación con la ciudadanía que no sea hostil. Y ese es el cuadro general. Pues de los momentos en que la policía permanece, y ahí están las imágenes de la semana pasada tan cerca, como la semana pasada, cuando hubo gente en el Capitolio, se iba a discutir el proyecto 1003, y allí llegó la policía, o por lo menos algunos elementos policíacos, como son la mal llamada fuerza de choque en algún momento, y ese contingente sabemos cómo reacciona con mucha fuerza cuando sus superiores le piden que intervengan con la protesta pacífica. Pues el comisionado de la policía ha dicho esta mañana, todos estamos en la misma línea de acuerdo con los reclamos, pero los agentes no van a claudicar en su misión de proteger vidas y propiedades. Dijo esta mañana López Figueroa, no se descarta que pueda haber uno que otro que se ausente. Hablando de lo que definitivamente es el llamado que hacen este exsargento, porque volvemos, la policía como cuerpo policíaco no se supone, no podría, por estar dentro de una agencia de seguridad, tener la posibilidad de irse o hacer un llamado a la huelga. Todo el que lo haga, pues está sujeto que el Estado de Derecho lo reprima de alguna manera, porque en efecto no se supone. Entonces, aquí es que entra el gobernador de Puerto Rico. El gobernador de Puerto Rico no ha tenido mayores intervenciones con los periodistas que no sean a esos lugares donde está protegido, no solamente el gobernador. Fíjense que el comisionado de la policía, nosotros llevamos desde julio pidiendo entrevistas con el comisionado y el secretario del Departamento de Justicia y ninguno de los dos
El Departamento de Justicia, otro funcionario. Ninguno de los dos hemos podido, se han puesto disponibles para hablar con Bonita Radio. Sabemos que es parte, aparentemente, de lo que es una realidad en el gobierno de Puerto Rico que evitan o sencillamente no contestan nuestros reclamos, los que antes sí contestaban, tanto la policía como el Departamento de Justicia. Sacan al gobernador ayer a uno de los programas de entretenimiento donde único va. Y yo quiero que ustedes escuchen, y le voy a pedir a Verónica que lo pasen por lo menos en 2 ocasiones, a la pregunta de cuál es en su lista de prioridades, dónde está la policía de Puerto Rico. Esto contesta el gobernador de Puerto Rico. Usted debe tener, ¿verdad? Como gobernador de Puerto Rico, peticiones de todo tipo, de todos lados. Todo el mundo quiere que usted resuelva un problema. Pero usted tiene que tener su propia listita de prioridades. ¿Dónde está la policía en esa lista? El número 1, el 5, el 10, el 11. Altísima. Estamos, como te digo, y esta misma semana, ¿qué acabamos de anunciar? Se pondrá un centro bastante. Pero vamos a hablar de las cosas. Un centro de operaciones y procesamiento de órdenes de protección bajo la ley 154 para proteger precisamente a las mujeres. Usted debe tener, ¿verdad? Como gobernador de Puerto Rico, peticiones de todo tipo, de todos lados. Todo el mundo quiere que usted resuelva un problema. Pero usted tiene que tener su propia listita de prioridades. ¿Dónde está la policía en esa lista? El número 1, el 5, el 10, el 11. Altísima. Estamos, como te digo, y esta misma semana, ¿qué acabamos de anunciar? Se pondrá un centro bastante. Pero vamos a hablar de las cosas. Un centro de operaciones y procesamiento de órdenes de protección bajo la ley 154 para proteger precisamente a las mujeres. Gobernador, la pregunta es, ¿cuál es la prioridad? Entre ese grupo de prioridades, ¿dónde está la policía? El gobernador no puede contestar. El gobernador entonces trata de hablarle directo a la Cámara y eso es un ejercicio de sus comunicadores que le dicen, no hables con fulano, tú te vas a dirigir al país. Y se está dirigiendo a las personas que escuchan o ven ese programa en este caso. Y dice, vamos a hablar de las cosas, gobernador. No, vamos a hablar de lo que está pasando en Puerto Rico con relación a la seguridad. No puede mencionar eso. Y cuando empieza a tratar de contestar la pregunta, habla de la ley 154 y de un estudio que presentaron realmente de un esfuerzo también de relaciones públicas, una entrega de dinero para un programa de protección a víctimas de las mujeres. Gobernador, estamos hablando de la ley 54, no de la ley 154. Ustedes me dicen a mí que en el momento en que el país está prendido por las 4 esquinas, el gobernador lo sacan a una intervención protegida, porque en efecto el gobernador no va a ningún sitio que le lleven la contraria y no puede contestar la pregunta. Mire, como dirían en country, de bombito al pitcher, de cuál es la prioridad que tiene la policía de Puerto Rico, con todo el prejuicio que viene la pregunta, porque recordemos, obviamente el que está preguntando desde esa línea que lo dejaron preguntar, que tiene que ver con que aquí no va a haber ningún paro policíaco, que en efecto aquí va a haber un compromiso y hay un compromiso del Estado, pero es que hay una realidad, le guste o no, hay una gente que está diciendo que va a haber un paro de 72 horas entre el viernes y el domingo. Y aún con la pregunta de bombito al pitcher, no puede contestar la pregunta de cuál es la prioridad que tiene la policía de Puerto Rico, que está protestando por lo que protestan los pelú, los comunistas, los anti gobierno, etcétera, etcétera, como catalogan a todo aquel que no siga la línea del partido de gobierno. Me van a contestar
que todos los que están diciendo que el 1003 es malo son comunistas, pelú y antigobierno? Me van a decir que los policías que están diciendo hoy que el 1003 es malo por lo que sea, por los argumentos que sean, son comunistas, pelú y antigobierno como lo que ellos palean cuando van a una manifestación del 1 de mayo. No. El problema es que aquí ahora, mire, se cruzó todo. Eso es lo que pasa, que se cruzó todo y aquí nadie sabe cómo responder. Vamos a tomar la calle este fin de semana porque no habrán policías en la calle, dice Grace. No habrán macanazos, todos a protestar. Realmente yo creo, tiene en la mente el dinero y sacar un pie de Puerto Rico. Este gobernador no sabe ni dónde está parado, dice entre Marisol y Maruja Valentín. ¿Cuándo no ha sido flojo? Este no aflojo solamente su bolsillo, dice Peregrina, con relación a quien pregunta. Hay una cosa bien importante y por eso las diferencias entre quien puede ser productor desde el entretenimiento y quien puede ser periodista y hace una pregunta legítima. Yo creo que el periodismo aprobado y en este momento en que estamos manejando esfuerzos periodísticos independientes como este, el periodismo está demostrando que hace la pregunta porque le es pertinente al oficio, porque el oficio responde como interventor con el país o interventora con el país, porque ese país no puede hacer las preguntas. Y yo creo que eso es importante. Igual que a usted, alguien se quejaba esta mañana de que ese mismo programa de entretenimiento hizo trajo un contenido, honestamente no lo vi, un contenido relacionado con Mariana Nogales. Y decía, ¿por qué yo no vi? Obviamente, una persona que piensa que esa información debe salir en todos lados, ¿por qué yo no vi esa información publicada en otros medios? Pues mire, yo le voy a contestar por aquí, porque ese programa de entretenimiento hay que catalogarlo como tal. Y las personas que están produciendo información ahí tienen clarísimo por qué quieren producir una información relacionada con Mariana Nogales. Sin haberlo visto, me imagino lo que es. Que es un asunto que está todavía pendiente con relación a lo que hizo o no hizo la representante a nivel ético en su informe financiero. Porque es la diferencia cuando los periodistas producimos información y traemos la información y la ponemos en posesión del país, a las órdenes de la audiencia, a que tengan una mente hecha y que fulano le dijo, mira, investigate esto, que esto está por ahí. ¿Para qué? No olvidemos que está clarísimo por qué es que surgió el tema contra la licenciada Mariana Nogales, contra la representante. Eso estaba, pero mire, ¿dónde está el tema? ¿Dónde está el esfuerzo que sabemos también que produjo un esfuerzo que fue sobre la base de la mentira? Porque todo lo que querían imputarle que tenía apartamentos en la zona marítimo terrestre no era cierto. Lo demás se está ventilando en la Comisión de Ética y ya vendrá la Comisión de Ética con un informe y nos dirán qué van a hacer. Y si no incluyó información, que yo creo que era un planteamiento legítimo, si no incluyó información o lo incluyó. Pero esas son las diferencias, todo eso para decirle que cuando hablan de que si es malo, que si es bueno, no. El problema es que mírenlo desde el punto de vista de quién hace la pregunta. El periodismo está haciendo la pregunta porque eso es noticia. El otro puede decir que está haciendo la pregunta porque es noticia. Como siempre digo, a mí me dolería muchísimo que me dijeran que vienen a mi programa porque aquí pueden decir las cosas que no son ciertas. No. Aquí nos vamos a confrontar con lo que el país está esperando que le contestemos. Y ellos son los funcionarios públicos. Los PNP le tienen terror a Nogales, dice Grace Reyes. Jugando
a Mariana Nogales como la más corrupta por las propiedades antes de ser legisladora, pero ninguno cuestiona los millones de Rivera Chats usando su posición. Pedro Díaz, interesante tu planteamiento. Jugando pelota monga, no, son los cargamaletas del gobierno, dice Eli Cueva. Cuando hubo la manifestación contra Luma, quisieron quitarle mérito a la propuesta diciendo que no había mucha gente porque eso era lo que pagan. Mira, lo vi, o sea, yo siempre los veo porque ustedes me lo traen, ¿verdad? Porque ustedes me lo dicen, pero vi esas manifestaciones y eso es lo que a mí me parece. Y desde la semana pasada estoy viendo la ausencia de, ¿por qué no hubo cobertura? ¿Por qué no hay cobertura de lo que está pasando en la universidad? Que hay por lo menos 8 recintos que ya tienen paros, algunos de 24 horas, otros de 48 y 3 indefinidos. ¿Por qué no dicen que mañana el recinto de Río Piedras tiene un pleno, que suele ser el recinto desde el punto de vista de las organizaciones estudiantiles con Mayagüez más fuertes en términos de tomar decisiones y van a la calle? Hoy es el cumple de Nogales, Wilber Rosario, pues felicidades. Hoy dará un reportaje con Sidre y la Feria de Empleo. Imagínate tú, o sea, Dios. Ese es el mismo Manolo Sidre que no le contesta a Ramón Ruiz. ¿Por qué no le pregunta a Manolo Sidre? ¿Por qué no le contesta a Ramón Ruiz qué han hecho con el dinero de las industrias creativas? Interesante. Se lo quitó el pueblo, se lo doy al privado y así tengo mi guiso asegurado, ¿verdad? Flojuño, dice Miguel Ángel. Lueli Velázquez, todo eso es a raíz de Sol y Playa. Exacto. Todo salió de ahí, pero estoy dando el ejemplo, Lueli, tú eres nueva, no te había visto. Bienvenida a Bonita Radio, porque de ahí es que parten las diferencias entre los contenidos. La noticia del país mintiendo, dice Noticias Robert, no sé lo que quieres decir. Es capaz que usen el paro de la universidad para quitarle más fondos, Pedro Díaz. Sí, es posible también, ellos hacen eso y más. Entonces, creo que me queda, déjame ver si me dice mi directora técnica, me debe quedar algún otro tema y yo estoy aquí. Verónica, ¿me queda algún otro tema? Me lo pones en pantalla y yo, porque de verdad que estoy, ya hablé del comisionado. Bueno, no hemos hablado de COVID realmente. Y lo que quiero decir de COVID, voy y vengo, pero porque estoy trabajando. Está bien, Lueli, qué bueno. No, ustedes tienen que ver esto. Miren, ahora digo yo, vamos a reírnos un rato. Esto es lo último. Esto es lo último, y este programa se llama Esto es lo último. Un venado en la urbanización Santiago en Loíza. Ahí está la foto. Y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales solamente puede utilizar su página de Facebook para decir, si alguien lo ve, captúrenlo, llévenlo a un lugar seguro. Miren, hablando de Mariana Nogales y sus denuncias del Departamento de Recursos Naturales y lo que está ocurriendo en esa agencia que dirige Rafael Machargo. El gato dice, anda para el carajo, mira, ¿y esto quién es? ¿Y esto qué es? Esto es Loíza, Puerto Rico. La prensa del país no sirve, está mintiéndole a la gente para dormirlo. Ya te entiendo entonces tu mensaje. Y a raíz de que Mariana Nogales fue de las preguntas hacia el secretario de Estado y quisieron desviar la atención. También tienes razón. Pero entonces, de verdad, yo quiero que nos vayamos con una risa. Ustedes se imaginan, usted por ahí, guau, ayer lo hizo, y que llegue un venado, como dice Mirna Ibe, no puede ser un venado, exacto. Y alguien dijo, llegó a la estadidad, lo hizo. Mira, no le digas eso. No le digas eso a la alcaldesa. Tarde pero compartido. Mariel Rodríguez Caloca, tranquila, nunca es tarde. Uno de los 4 gatos en Culebra y Venados hace años, Cintia Rosario. Es cierto, tienes razón, Cintia. Pero entonces a este lo bajaron y lo trajeron aquí a Loíza. Los medios de comunicación son un arma de control mental, también es cierto. Santa está cerca, dice Mirna Serrano. Yo me quería reír y con eso quiero terminar. Lo del COVID, insistan por favor en el distanciamiento, insistan en el asunto del uso de la mascarilla. Hoy se reportaron 2 personas muertas. Es cierto que han bajado, creo que está en 43 en un caso. Cosacos también está por ahí, que nos volvió a enviar los confirmados. Hay 8 casos, 11 probables. El Departamento de Salud tiene un poco más.
realmente yo creo que es importante insistir en que no se aglomere. Está la cobertura mediática del asunto de la pandemia en Puerto Rico ha trascendido por los niveles que ha alcanzado la vacunación. En ese sentido, el Departamento de Salud ha tenido éxito. Y como dice Ana Martínez Santiago, estoy de acuerdo, el venado, nos tenemos que reír. Pero por favor, la protección tiene que seguir ahí con relación al COVID. Decoración navideña para los estadistas, el venado en vivo, dice José Pepe. Felicidades y adelante con tu programa. Gracias, Ari Hernández. Gracias por estar. No veo los periódicos, no veo TV, no oigo radio. Hay en varios pueblos. ¿Eso es cierto o Photoshop? No, es cierto, de verdad. Eso es cierto. Es una foto sacada del Departamento de Recursos Naturales en Facebook. La rumba va a ser en la esquina Resistencia este fin de semana. Rafael Torres. Muy bien. Nosotros nos vamos. Son las 12 del mediodía. Recuerden, compartan. Gracias a Buen Vecino Café, a las cooperativas Abraham Rosa, Juana Díaz siempre con nosotros igualmente, también Vega Alta y la cooperativa Manuel Seno Gandía. Bonitasradio.net, allí pueden ir y donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. Gracias a la diáspora siempre por estar con nosotros. Y no se olviden, ¿cuándo es el fundraiser, Carmen? El fundraising. Bueno, el fundraising está activado siempre y pueden ir por bonitasradio.net a través de PayPal y tarjetas de crédito o también Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. Pero el que vamos a organizar no creo que va a ser antes de diciembre. Yo creo que ya nos vamos a organizar para que sea presencial el primer trimestre del año que viene. Pero en términos de recibir, nosotros prestos todos los días porque todo esto hay que pagarlo. Pero vamos para adelante. Éxito. Nos vemos a las 5 en Que Palo es Noticia con alguna intervención mía, pero recuerden que desde las 3 de la tarde las jóvenes Dania Warhol y Verónica van a estar en la calle. Van a estar allí en el Capitolio. Éxito. Nos vemos a las 5.